Se acabó tu tiempo aquí, sentenció mamá sin posibilidad de discusión. Mis padres le cedieron el departamento por el cual yo había estado pagando, a mi hermana y a su esposo. Corté toda comunicación con ellos y me quedé completamente sola, sin ningún tipo de apoyo. Aproximadamente un año después, se pusieron en contacto conmigo por teléfono y se sorprendieron al saber que... Pero antes de continuar la narración, comparte desde qué país estás viendo este video. Que lo disfrutes. Guadalupe sentía un cansancio absoluto hasta los huesos. Los años dedicados al trabajo agotador habían dejado una profunda huella. Trabajar en 2 empleos, a menudo sin un solo día libre, se había convertido en su rutina diaria. Por las mañanas trabajaba en una oficina y por las tardes hacía horas extras en una pequeña cafetería. Todo esto lo dedicaba a un único objetivo: pagar la hipoteca del departamento que sus padres le habían prometido ceder una vez saldada la deuda. Ella dedicaba todas sus fuerzas y recursos a ello, soñando con el día tan esperado en que haría el último pago y podría descansar un poco y tomar un respiro. Guadalupe creía firmemente que sus sacrificios no eran en vano, que sus seres queridos valoraban sus esfuerzos y le brindaban apoyo en esta difícil tarea. Al finalizar su jornada laboral, Guadalupe se dirigió al supermercado más cercano, compró todos los productos necesarios para preparar la cena y se dirigió a casa de sus padres. Mientras subía los tramos de escaleras, esperaba con impaciencia una cálida velada en compañía de sus familiares y amigos. Al cruzar el umbral del departamento, sintió un ambiente opresivo. Sus padres estaban sentados a la mesa con rostros serios. Su hermana Sofía y su esposo Javier también estaban presentes. El departamento, normalmente animado y lleno de vida, esta vez parecía congelado en una ansiosa espera de algo malo. «Guadalupe, tenemos que hablar», comenzó su madre, Elena. Su tono sonaba inusualmente distante y frío. Guadalupe sintió una alerta. Algo definitivamente andaba mal. Dejó las bolsas en el suelo y tomó asiento en la mesa. «¿Qué pasó?», preguntó, sintiendo cómo una inexplicable inquietud crecía en su interior. Su padre, Miguel, suspiró profundamente y miró a su hija. «Hemos tomado una decisión», dijo, evitando el contacto visual con ella. Guadalupe sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Qué decisión?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Elena tomó su mano y la apretó levemente. «Guadalupe, eres una hija maravillosa, has hecho mucho por nosotros», comenzó. Pero Guadalupe detectó falsedad en sus palabras. «Pero», la presionó Guadalupe. Elena bajó la mirada. «Le cederemos tu departamento hacia Sofía», dijo, su voz temblaba. Guadalupe se quedó paralizada. Le pareció que no había escuchado bien las palabras. «¿Qué quieres decir?», preguntó, negándose a creer lo que oía. «El departamento ahora es propiedad de Sofía y su marido. Son una familia joven», explicó Miguel. El mundo de Guadalupe se derrumbó en un instante. Todas sus esperanzas, todos sus sueños, todos sus sacrificios. Todo había sido absolutamente inútil. Miró a sus padres, a su hermana, a su marido y no podía creer lo que oía. «¿Pero cómo es posible? Si yo estaba pagando la hipoteca, he trabajado sin descanso, ¿cómo pudieron hacer algo así?», exclamó. Su voz temblaba de agravio y profunda decepción. Sofía miró hacia otro lado. Javier guardó silencio. Elena intentó decir algo en respuesta, pero Guadalupe la interrumpió. «No lo entiendo. Pensaba que éramos una familia. Pensaba que valoraban mis esfuerzos», gritó Guadalupe, y las lágrimas corrían a raudales por sus mejillas. «Guadalupe, no tienes por qué ponerte así», dijo Elena, tratando de calmarla. «¿Que no tengo por qué ponerme así? ¡Me han traicionado!», gritó Guadalupe, apartándose de la mesa. Sintió como si le hubieran clavado un puñal por la espalda. El dolor era insoportable. Guadalupe entró rápidamente en su habitación y comenzó a recoger apresuradamente sus cosas. Le temblaban las manos y las lágrimas le nublaban la vista. No tenía ni idea de a dónde ir, qué hacer ahora. Todo lo que le quedaba era solo algunas pertenencias personales y una pequeña suma de dinero. Se sentía completamente perdida y muy sola.
Sus padres entraron en la habitación. Guadalupe, tal vez podríamos encontrar una solución, dijo Elena con un dejo de culpa en su voz. ¿Qué solución? Ya lo han decidido todo. Le dieron mi departamento a mi hermana. Me traicionaron, respondió Guadalupe sin mirar a su madre a los ojos. Pensamos que sería lo mejor para todos, intentó justificarse Miguel. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ustedes? ¿Para Sofía y Javier? ¿Y qué hay de mí? ¿Pensaron en mí siquiera por un instante?, preguntó Guadalupe con amargura en su voz. Sus padres guardaron silencio. No encontraban palabras para responder. Eran conscientes de que habían actuado de forma muy injusta, pero no podían admitir su culpa. Guadalupe terminó de recoger sus cosas. Tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. «Adiós», dijo, sin volverse. «Guadalupe, espera», gritó Elena, pero Guadalupe no se detuvo. Salió del departamento y cerró la puerta tras de sí. En ese mismo momento sintió cómo se rompía el último hilo que la unía a esa familia. Se quedó completamente sola. Conteniendo las lágrimas, Guadalupe salió a la calle. La ciudad le parecía ajena y llena de hostilidad. No sabía a dónde ir. ¿Qué hacer ahora? Lo único que tenía era dolor y decepción. Caminaba por la calle, sin prestar atención a nada a su alrededor. Las lágrimas corrían sin cesar por sus mejillas. Su corazón se desgarraba de agravio y profunda desesperación. Caminó hasta que se detuvo en la parada de autobús más cercana. Se sentó en un banco y se cubrió la cara con las manos. No sabía qué hacer, a dónde ir, dónde vivir, cómo sobrevivir en esas condiciones. Guadalupe entendía que debía hacer algo con urgencia. Con la ayuda de María, su amiga más cercana, encontró una pequeña habitación en las afueras de la ciudad. Más bien, una posilga que una vivienda digna, pero era mejor que no tener un techo sobre su cabeza. Paredes desconchadas, una cama que chirriaba horriblemente y un persistente olor a humedad. Esa era su nueva realidad. Pero Guadalupe no iba a rendirse. Hacía tiempo que se había acostumbrado a las dificultades. Sin embargo, la traición de sus seres más queridos la hirió mucho más profundamente que cualquier inconveniente doméstico. La búsqueda de trabajo adicional no daba resultados. Guadalupe casi había perdido toda esperanza, pero un día vio un anuncio en el periódico local. Necesitaban un lavaplatos para el turno de noche en una pequeña cafetería. Un trabajo muy duro y mal pagado, pero era su oportunidad. Guadalupe se aferró a ella con todas sus fuerzas. Los días se convirtieron en un torbellino interminable. Por la mañana trabajaba en la oficina, por la tarde en la cafetería y por la noche como lavaplatos. Apenas le quedaban fuerzas. Guadalupe se sentía acorralada. Ahorraba en absolutamente todo. Compraba la comida más barata. Se movía a pie para no gastar dinero en transporte. Un día, cuando regresaba a casa después de otro turno de noche, Guadalupe sintió un fuerte dolor en el vientre. Cayó directamente en la acera, sin fuerzas para levantarse. La gente pasaba, pero nadie se detenía a ayudarla. Comenzó a ver borroso. De repente, alguien le tendió una mano. Guadalupe levantó la cabeza con gran esfuerzo y vio un rostro familiar. Era Diego, su antiguo compañero de trabajo. Trabajaba en la misma empresa que Guadalupe. Diego siempre había sido una persona amable y muy comprensiva. «Guadalupe, ¿qué te pasó?», preguntó preocupado, ayudándola a levantarse. Guadalupe le contó su difícil situación, la traición de su familia, la pérdida de su hogar, el trabajo insoportable. Diego la escuchó atentamente, sin interrumpirla. En sus ojos se veía sincera compasión y comprensión. «No tenía ni idea de que tenías problemas tan serios», dijo cuando Guadalupe terminó su relato. «Es terrible». Diego ayudó a Guadalupe a llegar a su habitación. Allí le preparó un té caliente y le insistió en que descansara un poco. «Escucha, Guadalupe», dijo Diego cuando ella se recuperó un poco. «Entiendo que ahora lo estás pasando muy mal, pero de verdad quiero ayudarte». Guadalupe lo miró con incredulidad. Estaba acostumbrada a depender únicamente de sus propias fuerzas y no esperaba ayuda de nadie. «Tengo un pequeño taller mecánico», continuó Diego. «Necesito un ayudante de confianza. El trabajo no es fácil, pero el salario es bastante bueno.
Y el horario es bastante flexible. Podrás combinarlo con el trabajo en la cafetería. Guadalupe estaba gratamente sorprendida y conmovida por su oferta. No sabía cómo agradecer a Diego su bondad. Yo no sé qué decir, murmuró. Muchas gracias. No hay nada que agradecer, respondió Diego. Solo quiero ayudarte a recuperarte. Eres una chica muy fuerte e increíblemente trabajadora. Estoy seguro de que todo saldrá bien. A partir de ese día, la vida de Guadalupe comenzó a cambiar gradualmente para mejor. Guadalupe renunció a su trabajo de oficina mal pagado y comenzó a trabajar para Diego. El trabajo en el taller mecánico resultó ser difícil, pero al mismo tiempo muy interesante. Guadalupe aprendió todo rápidamente y pronto se convirtió en una ayudante indispensable. Diego resultó ser no solo un amigo confiable, sino también un excelente mentor. Le enseñó a Guadalupe todo lo que sabía: cómo entender el funcionamiento de los automóviles, cómo comunicarse con diferentes clientes, cómo llevar toda la contabilidad necesaria. Creía sinceramente en sus capacidades y la apoyaba en todos sus proyectos. Diego invitaba a menudo a Guadalupe a cenar después del trabajo. Paseaban por la ciudad, hablaban de todo, reían juntos y hacían planes para el futuro. Guadalupe sentía que entre ellos surgía algo más que una simple amistad. Diego era muy amable, atento y considerado. Sabía escuchar y comprender. Estando a su lado, Guadalupe se sentía protegida y amada. Una noche, después de un largo paseo por el parque, Diego se detuvo y tomó suavemente la mano de Guadalupe. «Guadalupe», dijo mirándola directamente a los ojos, «te has convertido en una persona muy cercana para mí. Admiro tu fuerza de voluntad e increíble trudolubiem. Te amo». Guadalupe se quedó paralizada por la sorpresa. No sabía qué responder. Ella también sentía algo especial por Diego, pero tenía miedo incluso de admitirlo ante sí misma. Yo también te amo», susurró, bajando la mirada. Diego la abrazó suavemente. Guadalupe sintió cómo todos sus miedos y dudas se desvanecían gradualmente. Por fin se sintió feliz. Diego no solo le ofreció un trabajo a Guadalupe, sino que le devolvió la fe en sus propias fuerzas. Al ver cómo se transformaba día tras día, cómo volvía a encenderse en sus ojos una chispa de esperanza, Diego veía su enorme potencial, su energía no realizada, y sinceramente quería ayudarla a desplegar sus alas. Una noche, después de una larga jornada laboral, cuando el olor a aceite de motor se mezclaba con el agradable aroma del café recién hecho, Diego le propuso a Guadalupe una idea completamente inesperada. «Guadalupe, escúchame atentamente. Llevo mucho tiempo pensando en esto», comenzó, tartamudeando un poco por la emoción. «Siempre has hecho unos pasteles excelentes. ¿Recuerdas cómo invitabas a los chicos a todos los cumpleaños? A todos les encantaba. ¿Y si...?» Se calló por un momento, como si no se atreviera a expresar completamente su idea. Guadalupe lo miró con gran curiosidad, dejando a un lado la llave inglesa. «¿Y si qué, Diego? ¿Y si abrimos nuestra propia cafetería?», soltó, sonrojándose visiblemente por la vergüenza. «Una pequeña y acogedora, donde haya tus increíbles pasteles y un excelente café. Sé que suena un poco loco, pero tienes pequeños ahorros y yo también estoy dispuesto a invertir. Podríamos probar suerte». Guadalupe estaba simplemente atónita. ¿Una cafetería? Nunca lo había pensado. Después de todo lo que había tenido que pasar, simplemente estaba tratando de sobrevivir a toda costa, de encontrar algo de estabilidad en su vida. Pero la idea de Diego encendió en ella una chispa de esperanza. «Diego, esto es simplemente increíble», susurró. «Pero yo tengo mucho miedo». «¿Y si no lo logramos? No sé absolutamente nada sobre cómo dirigir un negocio». Diego sonrió animándola. «No hay que tener miedo. Yo tampoco soy un genio en los negocios, pero aprenderemos todo juntos. Yo me encargaré de la organización y la contabilidad, y tú crearás verdaderas maravillas culinarias en la cocina. Tienes un talento enorme, Guadalupe. Estoy absolutamente seguro de que todo saldrá bien». Así comenzó su nueva y emocionante aventura.
Buscaron juntos un local adecuado, leyeron una gran cantidad de libros sobre negocios, estudiaron diferentes recetas y discutieron durante horas sobre el diseño de interiores. Guadalupe, a pesar de su miedo, se sentía cada vez más segura. Diego siempre estaba a su lado, la apoyaba en todo, creía sinceramente en ella. Su fe resultó ser contagiosa, y pronto ella misma empezó a creer en el éxito de su empresa. Después de varias semanas de ardua búsqueda, encontraron un pequeño local en una zona tranquila de la ciudad. Antes aquí había una antigua panadería, y de ella quedaban agradables recuerdos y una atmósfera de especial confort. Decidieron llamar a su cafetería de forma sencilla y muy entrañable, Romance. Las obras de renovación duraron varios meses. Diego ayudaba a los trabajadores en todo lo que podía, y Guadalupe, mientras tanto, elaboraba el menú y horneaba lotes de prueba de pasteles y bollos. Querían que en su cafetería todo fuera como en casa, que la gente se sintiera cómoda y lo más relajada posible. Finalmente llegó el tan esperado día de la inauguración. Guadalupe estaba tan nerviosa como si fuera a presentar el examen más importante de su vida. Estaba de pie detrás del mostrador con un delantal completamente nuevo y observaba con emoción cómo los primeros visitantes entraban en Romance. En los primeros días no hubo muchos visitantes, pero poco a poco, gracias al boca a boca y a los deliciosos pasteles de Guadalupe, la cafetería empezó a ganar popularidad. La gente venía aquí simplemente a tomar una taza de café aromático y a sentarse un rato en un ambiente acogedor. Guadalupe irradiaba felicidad al ver cómo su sueño se hacía realidad. Le encantaba su trabajo, le encantaba hornear, le encantaba ver las sonrisas en los rostros de los visitantes. Diego también estaba muy feliz. Veía cómo Guadalupe florecía ante sus ojos, cómo se volvía cada vez más segura y fuerte. Después de varios meses, Romance se convirtió en una de las cafeterías más populares de la zona. Contrataron a varios ayudantes para hacer frente al gran flujo de visitantes. Guadalupe ya no trabajaba desde la mañana temprano hasta la noche. Tenía más tiempo para sí misma, para Diego. Una noche, después de cerrar la cafetería, estaban sentados en una de las mesas, bebiendo té caliente y mirando la ciudad, sumida en brillantes luces. Guadalupe se acurrucó suavemente contra él. Gracias, Diego. Gracias por todo. Sin ti simplemente no lo habría logrado. Esa noche Guadalupe se sintió verdaderamente feliz. Era exitosa. Tenía un trabajo que amaba y una persona que la amaba a su lado. Trató de olvidarse del pasado, de la traición de sus seres queridos. Vivía el momento presente y miraba al futuro con gran esperanza. Guadalupe estaba removiendo la masa para su nuevo pastel de cerezas cuando de repente sonó el teléfono. En la pantalla aparecía un número desconocido. Dudó por un momento si debía contestar. Normalmente intentaba ignorar todas las llamadas desconocidas, temiendo a los molestos agentes de publicidad, pero un presentimiento le decía que esta llamada podría ser importante. Tras quitarse la harina de las manos, Guadalupe pulsó el botón de respuesta. ¿Aló?, dijo con cautela. Al otro lado de la línea telefónica se escuchó un sollozo. Guadalupe, soy mamá. La voz de Elena era temblorosa y llena de desesperación. El corazón de Guadalupe dio un vuelco. Habían pasado más de 365 días desde que había visto u oído algo sobre su familia. Había enterrado todos los recuerdos de ellos muy dentro de sí misma, tratando de no pensar en la traición que le habían causado. Pero la voz de su madre, tan familiar y a la vez tan lejana, la hizo paralizarse. ¿Qué pasó?, preguntó Guadalupe, tratando de mantener la calma externa, aunque por dentro todo hervía de emociones contenidas. Guadalupe, hija, tenemos un problema enorme, sollozaba Elena. Necesitamos mucho tu ayuda, mucha. Guadalupe guardó silencio, sin saber qué responder. Sentía cómo luchaban en ella dos sentimientos completamente contradictorios: la ira y el resentimiento hacia la familia que tan cruelmente la había tratado, y la lástima por su madre, que siempre había sido para ella una autoridad, aunque no siempre justa. «Mamá,
No entiendo de qué estás hablando. Después de todo lo que hicieron, ¿por qué me llaman a mí? En la voz de Guadalupe se notaba amargura y resentimiento. Guadalupe, sé que actuamos de forma horrible. Entiendo que estás muy enfadada con nosotros, pero por favor, escúchame atentamente. Lo hemos perdido todo. Elena se ahogaba en lágrimas. Sofía y Javier se han quedado sin departamento. Guadalupe frunció el ceño. No entendía por qué debía preocuparle el destino de Sofía y Javier. Se merecen lo que les ha pasado. Pero la curiosidad pudo más. ¿Qué significa que se han quedado sin departamento? ¿Cómo ocurrió? Elena contó una historia confusa sobre cómo Javier se había relacionado con unas personas dudosas. Había pedido prestada una enorme suma de dinero y simplemente no había podido devolverla. Sofía, tratando de salvar a su marido, hipotecó el departamento, pero todo fue en vano. Los acreedores les quitaron la vivienda y ahora se habían quedado literalmente sin nada. ¿Y qué quieren de mí?, preguntó Guadalupe, sintiendo cómo hervía en ella la ira. ¿Quieren que los salve? ¿Que vuelva a dar todo lo que tengo para que ustedes puedan volver a vivir a todo lujo? Guadalupe, por favor, no hables así. Entendemos que estamos en deuda contigo. Cometimos un error enorme al dar el departamento a Sofía y Javier. Pensamos que sería lo mejor para todos, pero nos equivocamos mucho. Nos equivocamos terriblemente. Elena lloraba desconsoladamente. Simplemente no tenemos otra salida. No tenemos a dónde ir. Por favor, Guadalupe, ayúdanos, aunque sea por un tiempo. Danos un techo bajo el que cobijarnos hasta que encontremos alguna salida a esta situación. Guadalupe guardó silencio, reflexionando sobre todo lo que había oído. Entendía perfectamente que debía negarse. No merecían en absoluto su ayuda y apoyo, pero al mismo tiempo simplemente no podía evitar sentir lástima por su madre, por sus propios padres, que se encontraban en una situación tan difícil y complicada. Yo no sé qué decirte, mamá. Necesito un poco de tiempo para pensarlo bien. Te llamaré sin falta, dijo Guadalupe tratando de ocultar la confusión en su voz. Guadalupe, por favor, no nos rechaces de inmediato, te lo suplicamos. Estamos dispuestos a todo para reparar nuestra deuda contigo. Elena seguía suplicándole. Guadalupe colgó el teléfono sin escucharla hasta el final. Se sentía completamente vacía y desconcertada. La llamada de su madre había removido todas las viejas heridas, todos los agravios y decepciones que había intentado olvidar con tanto esmero. Miró a Diego, que la observaba con inquietud. Había visto cómo cambiaba su expresión durante la conversación, cómo palidecía y apretaba los puños. ¿Qué pasó, Guadalupe? ¿Quién te llamó?, preguntó Diego, acercándose a ella y abrazándola por los hombros. Guadalupe le contó sobre la llamada de su madre y su desesperada petición de ayuda. Diego la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando terminó su relato, la abrazó con fuerza y le dijo: «Sé que ahora lo estás pasando muy mal, pero siempre debes recordar que no les debes absolutamente nada. Te traicionaron, Guadalupe. No merecen en absoluto tu ayuda. Lo sé, Diego, lo sé perfectamente, pero es mi familia, mi propia madre. Simplemente no puedo darles la espalda, está por encima de mis fuerzas», dijo Guadalupe, sintiendo cómo las lágrimas acudían a sus ojos. «Guadalupe, eres muy amable y generosa, pero no debes permitir que te utilicen. Ya lo hicieron una vez en el pasado. Pueden hacerlo fácilmente de nuevo. Debes pensar en ti, en tu felicidad. Te mereces solo lo mejor», dijo Diego, secando suavemente las lágrimas de sus mejillas. Guadalupe se acurrucó contra él. Sabía que Diego tenía toda la razón. No debía permitir que el pasado destruyera su presente y su futuro. Había sufrido por su felicidad. Y nadie tenía derecho a arrebatársela. «La llamaré mañana», dijo Guadalupe apartándose de Diego. «Le diré que simplemente no puedo ayudarlos. Le diré que los perdono de todo corazón, pero que no voy a sacrificar mi vida por ellos». Diego la abrazó de nuevo. «Estoy muy orgulloso de ti, Guadalupe. Seguro que superarás todo esto», dijo. A la mañana siguiente, Guadalupe se despertó con el corazón muy pesado. Sabía que debía llamar a su madre y decirle toda la verdad.
Preparó el desayuno para ella y para Diego, tratando de no pensar en la difícil conversación que se avecinaba. Después del desayuno, Guadalupe marcó el número de su madre. Sentía cómo le temblaban las manos. Al otro lado de la línea telefónica contestaron casi de inmediato. «Guadalupe, hija, has vuelto a llamar. Estoy tan contenta. ¿Nos ayudarás?» En la voz de Elena se notaba esperanza. Guadalupe respiró hondo y dijo, «Mamá, he pensado mucho en tu petición y he tomado una decisión definitiva. No puedo ayudarlos». Se hizo el silencio en el teléfono. Guadalupe solo oía la respiración pesada de su madre. ¿Qué has dicho?», susurró Elena. «He dicho que no puedo ayudarlos. Entiendo perfectamente que se encuentran en una situación muy difícil, pero simplemente no puedo volver a dar todo lo que tengo para salvarlos. He sufrido demasiado en mi vida. Merezco ser feliz y no voy a permitir que me lo arrebaten», dijo Guadalupe con firmeza. «Pero, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir?», lloraba Elena. «Eso ya no es asunto mío, mamá. Ustedes mismos tomaron su decisión. Ahora es el momento de que asuman la responsabilidad de todos sus actos. Los perdono de todo corazón, pero eso no significa que deba sacrificarme por su bienestar», dijo Guadalupe con voz firme. «Guadalupe, eres cruel. Simplemente eres insensible. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia?», gritó Elena al teléfono. «No soy cruel, mamá. Simplemente me estoy protegiendo. He vivido durante mucho tiempo por ustedes y solo por ustedes. Ahora voy a vivir solo por mí. Adiós», dijo Guadalupe y colgó el teléfono. Sintió como por fin se quitaba un enorme peso de encima. Había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Había defendido sus límites, había protegido su felicidad personal. Sabía que sus padres estarían muy enfadados con ella, que nunca podrían entenderla. Pero eso ya no importaba. Por fin era libre. Guadalupe miró a Diego, que estaba a su lado y la abrazaba por los hombros. Ella le sonrió y le dijo, «Ahora todo ha terminado». Diego le besó en la frente y le dijo, «Siempre estaré a tu lado, Guadalupe. Siempre te apoyaré. Eres la mujer más fuerte que conozco». Guadalupe se acurrucó contra él, cerró los ojos y mentalmente se imaginó el futuro. Se vio a sí misma y a Diego juntos, muy felices y exitosos. Vio su cafetería próspera y querida por todos los visitantes. Vio su vida llena de amor, alegría ilimitada y un profundo significado. Y sabía que todo esto se haría realidad, porque ahora ella misma es la dueña de su destino. Abrió los ojos y miró a Diego con amor. En sus ojos vio el reflejo de su felicidad. Y comprendió que todo lo que necesitaba para ser completamente feliz ya lo tenía. Y el pasado quedó muy atrás, como una terrible pesadilla nocturna que nunca volverá a repetirse. Por delante esperaba solo una realidad brillante y maravillosa que estaban creando con sus propias manos cada día, cada hora, cada minuto. Y esta realidad estaba llena de esperanza, amor verdadero y una fe infinita en sí mismos y el uno en el otro.